Bienvenidos de nuevo al Umbral de Relatos. Hay lugares que cargan con su historia de una forma que uno puede sentir antes de saber nada sobre ellos. Una casa de 70 años en Marruecos, una granja en Iowa donde el GPS no funciona bien, y un departamento cualquiera en una tarde ordinaria. Hoy, 3 historias de presencias que decidieron quedarse en lugares que conocían. Así que ponte cómodo y apaga las luces, que empezamos. Historia 1. La niña del vestido blanco. Quien cuenta esta historia tenía 13 años cuando visitó Marruecos con su madre, su hermana y su hermano. Tenían pensado rentar un departamento, pero su abuela los invitó a quedarse en la casa familiar, una construcción de 70 años en la que la familia había vivido por generaciones. Él y sus 2 hermanos dudaron. Habían escuchado historias sobre esa casa, voces apenas audibles, pasos sin dueño, cosas que no tenían explicación. Pero su madre descartó todo eso como cuentos para asustar y los convenció de quedarse, con un acuerdo claro: si algo raro ocurría, se irían de inmediato de esa casa. Los primeros días fueron normales: playa, compras y paseos. La casa se sentía tranquila. Una noche, el calor era insoportable. Temperaturas de más de 30 grados que no bajaban ni de madrugada. Decidieron subir al tejado abierto de la casa. Limpiaron el piso, pusieron colchonetas y se acomodaron a dormir con la brisa. Su hermano se durmió primero, luego su hermana y por último él. Durmió bien durante un par de horas. Lo que lo despertó fue su nombre, una voz suave y tranquila, que lo llamaba con una calma que en ese momento no le pareció extraña. Se incorporó y respondió, preguntando quién llamaba. Nadie contestó. Entonces se levantó y caminó hacia las escaleras. Se asomó por el barandal hacia abajo, y una niña con vestido blanco estaba mirando hacia arriba. El cuello estaba estirado en un ángulo que no correspondía a ninguna postura natural, como si hubiera algo incorrecto en la forma en que su cabeza sostenía el peso de mirar tan alto. Ella lo miró durante unos segundos, y luego se dio la vuelta para caminar hasta desaparecer de su campo visual. Él no entendió lo que había pasado. Simplemente volvió hacia la colchoneta, no dijo nada y tampoco pudo dormir el resto de la noche. Meses después, ya de regreso, su abuela le contó algo sobre esa casa. Una niña de 12 años había perdido la vida cayendo desde ese mismo tejado donde él había dormido esa noche. Desde entonces no ha necesitado preguntarse por qué el cuello de la niña se veía raro, ni quién lo llamó por su nombre en la oscuridad. Historia 2. El niño en el cuarto. Esta historia ocurrió una tarde ordinaria, con una madre sola en casa junto a su hijo pequeño. El niño jugaba en la sala con sus juguetes y la televisión encendida de fondo. Ella salió hacia la cocina por el pasillo, pasando frente al cuarto de él, que tenía la puerta abierta. Llenó la botella de agua y regresó. Al pasar frente al cuarto de su hijo, lo vio adentro. Estaba de espaldas a ella, parado frente a su cómoda, estirando el brazo para poner un carrito de juguete encima, algo que hacía frecuentemente, acomodar sus carritos en distintos lugares de la casa. Ella sonrió y le dijo, «Muy bien, campeón». Asumió que él había tomado el otro pasillo para llegar más rápido al cuarto, y siguió caminando hacia la sala. 2 segundos después, entró a la sala. Su hijo estaba sentado en su silla pequeña mirando la televisión. La segunda puerta del cuarto, por donde tendría que haber salido si hubiera tomado ese camino, estaba completamente cerrada. Una puerta que él todavía no tenía la fuerza ni la estatura para abrir solo. Ella se quedó inmóvil durante 5 segundos. Le preguntó si acababa de estar en su cuarto. Él la miró y dijo que no. El niño aceptó la botella de agua y volvió a mirar la pantalla, con la completa indiferencia de quien no sabe que acaba de decir algo que no tiene explicación. Historia 3. Lo que había en el campo. Jason no habla mucho de esto. Su esposa conoce la versión corta. Sus amigos de la infancia saben que existe una versión, pero nunca la ha contado completa. Ni siquiera su padre, que estuvo presente en la peor parte de esa noche. Creció en una granja de maíz y soya, a 40 minutos de Cedar Falls, en Iowa, en un tramo de camino rural que a veces ni aparece en los mapas. El vecino más cercano vivía a casi 5 kilómetros.
Su madre había partido cuando él tenía 12 años, y desde entonces la vida era solo él y su padre. El padre en los campos, él en la escuela, y en otoño pedaleando 2 kilómetros de regreso a casa en la oscuridad después del entrenamiento de fútbol americano. Nunca le había dado miedo, hasta una noche de septiembre de su segundo año de preparatoria. Llegó a casa alrededor de las 8. Su padre estaba de pie en la cocina sin hacer nada, solo parado. Le dijo con una calma que él nunca le había escuchado: no salgas esta noche, ni al cobertizo, ni por tu bicicleta. Te lo digo en serio. No explico por qué, solo le dijo que no. Para dejar claro, su padre no era un hombre nervioso. Había lidiado con coyotes, con tornados, con enterrar a su propia esposa. Nada lo alteraba, y esa voz plana, sin enojo, sin explicación, fue lo que hizo que Jason tomara la advertencia más en serio a que si le hubieran gritado. Pero a las 11, sin poder dormir, fue por un vaso de agua y miró por la ventana hacia los campos iluminados por los reflectores de sodio que su padre dejaba encendidos de noche. Había alguien parado en el campo. A unos 400 metros, en el borde del cono de luz de uno de los postes, una figura inmóvil. Jason lo observó durante casi un minuto, diciéndose que podía ser el hijo de los vecinos o un cazador que se había metido en el terreno. Entonces, la figura levantó un brazo, despacio, y lo llamó con una mano. Un gesto lento, deliberado, y volvió a quedarse quieto. Jason debió haber ido a despertar a su padre, pero no lo hizo. Tenía 15 años y se dijo a sí mismo que quizás era alguien que necesitaba ayuda. Se puso los zapatos y salió por la puerta trasera sin hacer ruido. Los primeros 100 metros fueron normales, pero al entrar entre los surcos de soya empezaron los sonidos, algo moviéndose entre las hileras, primero a su izquierda, luego a su derecha, más cerca de lo que cualquier animal debería poder llegar en ese tiempo. Él se dijo que eran conejos. En algún punto perdió de vista el reflector que había estado usando como referencia. Todos los postes se veían iguales en todas direcciones, y por un momento genuinamente no supo dónde estaba la casa. Siguió caminando de todas formas, y entonces, sin entender del todo cómo, estaba parado en el lugar exacto donde había visto la figura. No había nadie, solo un círculo de tierra donde los tallos de soya habían sido doblados hacia abajo, uno por uno, con una deliberación que no correspondía a ningún animal ni al viento. Fue entonces cuando sus ojos empezaron a fallarle, no como llanto, como el momento justo antes de quedarse dormido, cuando los bordes de las cosas se suavizan y el miedo que debería sentirse no llega del todo. Una mano cayó sobre su hombro desde atrás. Jason se giró de golpe y su padre estaba allí, con una linterna, y en el segundo en que la luz le dio en la cara, Jason describe algo que no sabe cómo explicar. Fue como si algo lo soltara, como despertar de un sueño sin haber sabido que estaba dormido. Su padre lo tomó de la mano con una fuerza que le dolió, algo que nunca había hecho en su vida, ni cuando era pequeño. No le gritó, solo le dijo en voz baja que le había dicho que no saliera. Antes de que su padre lo alejara, Jason alcanzó a ver algo en el centro del círculo aplastado. Una piedra oscura, lisa como de río. Extendió la mano para tocarla, y su padre se la jaló hacia atrás con tanta fuerza que casi lo tira. Caminaron de regreso a la casa rápido, sin mirar atrás. Jason sentía algo moviéndose detrás de ellos, manteniéndose a distancia. Cree que su padre también lo sentía porque no aflojó el paso hasta que cerraron la puerta con llave. En esa noche, ninguno de los dos durmió. Jason escuchó a su padre levantarse a las 2 y de nuevo a las 4. Nunca lo había escuchado así, ni siquiera la semana en que murió su madre. Al día siguiente, el vecino de la propiedad más cercana le preguntó sin rodeos por qué había habido gritos viniendo de su campo la noche anterior. Jason le dijo que probablemente fue un animal. Pocos días después, escuchó a su padre hablando con alguien junto a la cerca, diciéndole que quería vender la casa y toda la tierra. Antes de que terminara el año, ya se había mudado del pueblo. Su padre tiene 65 años. Las últimas veces que Jason intentó hablar de esa noche, su padre dijo que no lo recuerda bien. Jason no le cree, nunca le ha creído, y todavía se pregunta qué habría pasado si su mano hubiera llegado a tocar esa piedra, o si su padre hubiera tardado 30 segundos más en salir por esa puerta trasera.
3 historias. Una niña que volvió al lugar donde su historia terminó. Una presencia en el cuarto de un niño que desapareció antes de que pudiera confirmarse. Y algo en un campo de Iowa que llamó a un muchacho hacia la oscuridad con un gesto de mano. Si tienes una historia que quieras compartir, escríbenos al correo en la descripción. Nos vemos en el próximo umbral.